Hola Enrique, muy buenas. Hola, hola, Íñigo, ¿qué tal? Bueno, estamos en una nueva charla sobre Fey y en este caso vamos a hablar de un tema que hasta donde mis conocimientos alcanzan es nuclear, ya no dentro de Fey, sino dentro de la medicina china, ¿sí? Y es la relación entre el carácter y la patología o la forma de funcionar fisiológicamente de ese individuo que le va a predisponer a unas patologías, ¿verdad? Sí, según los fundamentos de la medicina tradicional china, que no distingue entre el funcionamiento orgánico, visceral, fisiológico y el propio carácter del individuo, existe una vinculación entre ese carácter y el funcionamiento de los distintos órganos y vísceras, de tal manera que en el diagnóstico dentro de la fisioterapia energética integrativa damos una importancia capital a analizar en la anamnesis y de manera profunda y con test específicos cómo es el carácter del individuo para intentar entender muy bien tanto los síntomas por los que viene como poder elaborar un plan preventivo de cara a que esos síntomas no se repitan. Es decir, en función de cómo es esa persona, podemos intentar prever cuáles son los problemas orgánicos viscerales que va a tener. En principio, esa es la idea diagnóstica de la fisioterapia energética integrativa. Y hasta donde alcanzo a saber también ¿Mm? los elementos, los cinco movimientos de la medicina tradicional china, cada uno de ellos se asocia a un carácter. ¿Cuáles son? Bueno, en medicina tradicional china se habla de 5 movimientos asociados a esferas funcionales. Bueno, tienen muchísimos paralelismos con distintos elementos, pero lo más importante sería que el elemento madera, los órganos asociados son el hígado y la vesícula biliar, y la emoción que genera desequilibrio en la madera sería la ira y la frustración. Entonces, las personas que de manera habitual tienen una tendencia a tener esta emoción generada de manera crónica y habitual, repito, la ira y la frustración, tendrían problemas de desequilibrio de la madera y por lo tanto tendrían a presentar síntomas de desequilibrio de hígado y vesícula biliar. Por ejemplo, pues todo lo que sean problemas de cefaleas, de irritación ocular, problemas de dismenorrea, es decir, que la madera tendría digamos, su propio desequilibrio. Si, por ejemplo, hablamos del elemento fuego, pues el elemento fuego se desequilibra, está vinculado al corazón y al intestino delgado y la emoción que desequilibra el movimiento fuego sería lo que ellos llaman la alegría, que más bien lo podríamos traducir como una euforia, porque la alegría en principio es una emoción positiva, pero cuando está desbordada, cuando la persona realmente ya está en un estado eufórico, podría desequilibrar el elemento fuego y por lo tanto, en este caso, lo que tendería más es a tener disfunciones en el orden cardiovascular, cardiocirculatorio. Si hablamos del movimiento tierra, que está vinculado en la medicina china al bazo páncreas y al estómago, es decir, a toda la esfera digestiva, sería más proclive a desarticularse esta esfera cuando el problema es la obsesión, cuando hay realmente un trabajo intelectual muy repetido y muy intensivo o problemas de obsesión, de no dejar de pensar en un problema, darle muchísimas vueltas, estar encerrado en ese problema. Eso sería lo que desequilibraría el elemento tierra. En cuanto al elemento metal, que está vinculado al pulmón y al intestino grueso, la emoción que lo desequilibra sería la tristeza, la melancolía. Entonces, cuando, por ejemplo, después de pérdida de seres queridos o situaciones de una melancolía muy prolongada, tenderían a tener problemas en la esfera pulmonar, respiratoria. Y por último, el movimiento agua, que está vinculado al riñón y a la vejiga, la emoción que tiende a desequilibrarla es el miedo mantenido. Y por lo tanto, bueno, pues problemas de situaciones de estrés vital, de miedo, podrían desequilibrar el riñón y, bueno, tener problemas o bien en la esfera ósea, algunos problemas de tipo neurológico, algunos problemas de tipo urológico. En fin, en resumen, conociendo muy bien el carácter de cada
individuo, de alguna manera podemos prever cuáles van a ser sus elementos con los que va a tener más problemas en su fisiología y en su vida. Pero bueno, has hablado en general de un tipo de carácter, unas emociones Ujú. y unas vísceras. ¿Sí? ¿Has dejado caer alguna relación con los huesos, con la parte ósea, por ejemplo, en el caso del riñón? Ujú. Pero aún me cuesta ver la, la cercanía, la utilidad para un fisioterapeuta. Es decir, yo soy un fisioterapeuta y tengo un paciente en mi consulta con un problema lumbar. ¿Sí? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo puedo utilizar o aplicar esta idea del carácter con ese paciente con un problema lumbar? Bueno, pues mira, por ejemplo, en las lumbalgias es muy claro y es muy importante. Un problema lumbar, desde la medicina tradicional china, en principio tendríamos a vincularlo al elemento agua por el transcurso de los meridianos, sobre todo el meridiano de vejiga. Si aparte de que yo solucione el problema agudo, digamos lumbar, por el que el paciente viene, yo soy consciente de que el problema lumbar viene asociado a una insuficiencia de riñón, lo que la medicina tradicional china, por ejemplo, con la acupuntura, me va a permitir es equilibrar el riñón de tal manera que la recurrencia de ese problema de lumbalgia va a ser mucho menor. Es decir, no solo me va a ayudar al tratamiento puntual de la lumbalgia, estimulando puntos de riñón, sino que yo, incluso con elementos nutricionales, haciendo consciente al paciente de determinadas emociones, puedo prever la recurrencia de ese cuadro lumbar. No sé si me he explicado, Íñigo. Ujú. Sí, sí. Pero entonces, una lumbalgia siempre va a ir asociada o la vas a trabajar desde riñón-vejiga. No siempre. Ah, Estamos haciendo una generalización un poco de lo más clásico, digamos, o de lo que en principio tengo que pensar. Lo maravilloso de esto, lo maravilloso de la medicina tradicional china es que es muy compleja, no tiene recetas para todo, sino que el análisis pormenorizado, y por eso hacemos muchísimo énfasis en un diagnóstico muy completo, muy largo y que a veces nos puede llevar incluso 2 horas en la primera sesión, entender perfectamente al paciente para tratar de saber por qué, en este caso de la lumbalgia, por qué tiene lumbalgia. Hablamos, por supuesto, cuanto más crónico, más importancia tiene. Si una lumbalgia porque ha hecho un mal movimiento por la mañana, no vamos a hacer un análisis profundo. Pero cuando alguien tiene problemas de lumbalgias recurrentes que ya no responden tanto a factores mecánicos, ahí sí la medicina tradicional china lo aborda desde una perspectiva global, integra todos los factores y dando una importancia muy relevante al carácter y a partir de ahí podemos trabajarlo de una manera holística y mucho más profunda y por lo tanto tratando de evitar la recurrencia de los cuadros. y es que además, si no me equivoco, ¿verdad, Enrique? Un problema de riñón que está generando una lumbalgia, a su vez, puede ser secundario a un problema de vesícula biliar, ¿sí? Que está afectando al riñón, con lo cual, y nuevamente Claro, claro. estaremos hablando de carácter, ¿no? Claro, Porque, efectivamente. Eso es lo que nos permite. Estamos hablando, eh, hemos caracterizado los 5 movimientos, pero lo más importante de esos movimientos es que entre ellos tienen muchas relaciones, unas relaciones de generación, de control, eso hay que estudiarlo en profundidad, de tal manera que, como muy bien has dicho, el problema, en principio, el problema lumbar nos orienta a riñón, pero hay que ver por qué ese riñón está desequilibrado y eso efectivamente puede tener que ver en la práctica casi con cualquiera de los otros 4 movimientos. De tal manera que, en cierto modo, y si vemos la imagen de los 5 movimientos y digamos las flechas que hay entre ellos, parece lo que es la tensegridad, que al final es lo que tenemos que tratar. Es un todo complejo que hay que entender muy bien y que viendo esa conformación de esos elementos y de esas flechas y relaciones entre ellas, ahí es donde tenemos que intervenir. De tal manera que al final, por simplificarlo, lo que tenemos que ver es cada movimiento o qué movimiento está en exceso, qué movimiento está en insuficiencia y equilibrar eso. Al final lo que queremos es que haya un equilibrio en esos 5 movimientos y eso es lo que perseguimos. En último caso y de manera, digamos, crónica a medio y largo plazo,
pues con una intervención que tenga que ver con la energía en cuanto a acupuntura, fitoterapia, etcétera, pero también con elementos emocionales, con hábitos de vida, es decir, al final tratamos de reequilibrar al individuo en la mejor disposición posible. Yo que conozco los 5 elementos y conozco esas líneas, ¿no? de los flujos energéticos, lo cierto es que me parece una bellísima imagen la de la tensegridad. Imaginarte esa red de 5 movimientos con todas sus flujos energéticos y cómo se puede desequilibrar, como si fuera una fascia, ¿no? Que se desequilibra con un exceso en un lugar y un defecto en otro. Me parece, lo cierto, una imagen muy bonita, muy, muy, muy bella, ¿no? Y la búsqueda de comprender cuál es la Eso, retracción energética, ¿sí? Y por lo tanto caracteriológica y por lo tanto vital de exactamente, tu paciente. exactamente. Y digo, y una vez que tenemos una imagen, tenemos una idea, ¿no? Nos hemos hecho una idea de ese individuo y su tensegridad entre esos cinco Mm, movimientos, hacia dónde está desviado, ¿no? Eh, Concluimos que tiene un exceso de libro de madera. Sí, es, ok, es, es clarísimo, ¿no? Y que además le está generando un problema en estómago, bazo, páncreas, ¿no? Que es algo frecuente, ¿sí? sí. A partir de ahí, ¿cuáles son las maneras que tenemos de trabajar sobre esto? Sobre todo ese patrón. Vale, perfecto. Los chinos hablan del tratamiento de la raíz y de las ramas. Por un lado, ese desequilibrio, por ejemplo, de un exceso de madera, va a dar una sintomatología que es normalmente por la que el paciente va a acudir, que en este caso podría ser cefaleas recurrentes. Eh, en primer lugar, tenemos que dirigirnos a el tratamiento de esas cefaleas y normalmente ahí, por ejemplo, la acupuntura va a ser fundamental para la reducción de los síntomas y el reequilibrio normalmente ahí va a haber un problema de viento, de hígado, bueno, expulsar el viento, etcétera. Pero eso serían las ramas que son las manifestaciones. Al final también tenemos que ir a la raíz y preguntarnos de dónde proviene ese exceso crónico de la madera. De tal manera que habría que analizar sobre todo todos los hábitos de vida y el carácter de la persona para hacerle consciente de cómo reequilibrar esa situación. Y ahí pueden intervenir desde elementos nutricionales, porque también cada movimiento va ligado a un determinado sabor, y en el caso de la madera, por ejemplo, sería el sabor ácido. Habría que ver qué tipo de alimentación y qué tipo de sabor predominante tiene esa persona, de tal manera que podría haber una intervención nutricional. Habría que ver igual lo que hemos dicho, en el caso de un exceso de madera, seguramente si una persona que tiene dificultades con las manifestaciones de la ira o que tiene algún problema de frustración, hacerle consciente y trabajar eso desde el punto de vista del acompañamiento emocional y puntualmente si necesitara un abordaje específico psicológico, perfecto. Y en el caso de la madera, por ejemplo, fundamental los hábitos de actividad física, de tal manera que esa descarga energética mediante una práctica habitual de ejercicio físico sería fundamental. Es decir, al final, como hemos dicho, lo que tenemos es que analizar qué condiciones de la vida y del carácter de esa persona favorecen ese exceso de la madera y a partir de ahí, en el medio y largo plazo, reequilibrarlo. Y, por supuesto, en el corto plazo, las manifestaciones clínicas que está dando ese desequilibrio, como muy bien has dicho, tanto desde el punto de vista de la madera como de manera muy frecuente el problema digestivo, tendríamos también que tonificar la tierra, seguramente tendríamos que trabajar para tonificar la esfera de bazo-páncreas para que se vea menos sometida a eso que en medicina china se llama explotación. La madera explota la tierra y en ese sentido tendríamos que tonificar simultáneamente también la tierra para evitar manifestaciones en la esfera digestiva. Claro, pero tú has dicho tonificar y ¿cómo se tonifica? Porque creo que te has dejado una parte importante de las herramientas terapéuticas, ¿no? Que es Claro, las agujas, que es la parte de la acupuntura, ¿no? claro. O digitopuntura con los dedos, que lo comentábamos antes de empezar
esta charla. Las moxas, ¿no? Que es otra forma de trabajar esos meridianos energéticos. La terapia manual también puede ser distinta, es decir, uno puede hacer una terapia manual diferente y orientar toda su terapia manual de una forma diferente si tengo en la camilla a un paciente madera, a un paciente agua, a un paciente tierra, a un paciente... No sé si la terapia, no existe, hay una terapia manual específica de la medicina tradicional china que es el Tuina y efectivamente podemos trabajar los meridianos desde el punto de vista de la terapia manual, pero no existe realmente una terapia manual asociada a cada movimiento más allá de la estimulación manual de puntos y de meridianos. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de tonificar o de dispersar un determinado movimiento, hablamos, lógicamente, desde el punto de vista de la medicina tradicional china y en todas las esferas funcionales hay puntos y formas de estimulación que tienden a tonificar una esfera funcional y otras que tienden a dispersar. De tal manera que al final la medicina china, que se ve muy influida por toda la parte filosófica, siempre hablamos del camino del medio. Es decir, la deficiencia siempre vamos a tratar de compensarla, tonificarla y reequilibrar un movimiento, y el exceso, si en este caso hablamos de un exceso de manera, lo que tenemos que hacer es dispersar, sedar y hacer que ese movimiento vuelva a la normalidad, intentando posibilitar un reequilibrio y lo que decíamos, esa tensegridad, que no tenga tensión en ninguna zona, aunque tenga la menor tensión posible y esté lo más equilibrada posible. Al final, la medicina china es una medicina del reequilibrio, es decir, básicamente vemos al paciente de manera homeostática, todos tendemos a tener un equilibrio, intentamos ver qué se ha desequilibrado, cómo se ha desequilibrado y volvemos a reequilibrar. Es decir, a través del síntoma, lo que intentamos finalmente es reequilibrar al individuo. No hacemos el síntoma nos da una pista bueno, humanamente hay que intentar solucionarlo y aliviar, pero no es lo más importante. Lo que queremos, al final, al paciente le preguntamos, tú realmente lo que quieres es que este problema se solucione, no solo un alivio. Conseguir un alivio puntual es relativamente sencillo. Lo importante y lo más relevante nos parece reequilibrar a la persona, que entienda también la persona y sea partícipe de todo este proceso. Y por eso la comunicación con el paciente es fundamental. No es solo, no es aquí el terapeuta no es un gurú que tiene un conocimiento y hace cosas sin contar con él. Todo lo contrario, lo que hace es implicar al paciente, Sí, reflexionar sí. con él y que sea consciente de dónde viene ese desequilibrio para poder reequilibrar y mejorar la calidad de vida, que es para lo que estamos. Muy bien, Enrique, pues vamos a dejarlo aquí, pero bueno, yo te voy a hacer una apreciación, no tanto hacia ti, sino hacia las personas que estén viendo esto, ¿no? Porque me proyecto en quien esté al otro lado. Y me imagino que puede haber personas que estén diciendo, pero todo esto, sí, sí, es como muy metafórico todo, ¿verdad? Y esa asociación entre vísceras, sí, sí, tiene un componente muy, sí, pues eso, muy metafórico, muy cogido con pinzas a un nivel puramente racional, puramente científico, ¿no? Entonces, a esas personas que estéis pensando ahora o que estéis en ese lugar, os diría que calma, que tenéis que ver un poco más vídeos de Enrique, algunas entrevistas más, tenéis que ir superando esa dificultad, sí, que yo la entiendo porque la he vivido, no sé cómo fue tu aproximación a este mundo, Enrique, pero yo la he vivido y en mi caso, yo tardé años en ir flexibilizando cosas y permitiéndome a mí mismo, para empezar, sí, usar esa otra forma de pensar, esa otra forma de abordar la realidad. Pero ahora mando el mensaje a los otros, ¿no? A los que estén viendo esto y sí que tengan eso ya abierto, sí que les esté haciendo tilín y que... Sí, y solo quiero decirte una cosa, a ti que estás viendo esto, estás sintiendo eso. Y es que es un camino infinito, interminable, que si te gusta rascar, si te gusta seguir comprendiendo, si te gusta mirar atrás y decir, comprendo esto mejor que ayer, si he profundizado más, tengo una cosmovisión mayor del todo, del ser humano, de la salud, como algo global, este es un camino inigualable, no hay otro camino
creo que de todas las orientaciones terapéuticas que conozco en el mundo, y conozco unas cuantas, ¿sí? De lo divino y de lo humano, de las más alternativas y de las más, sí, oficiales, esta, la de la medicina china, me parece la vía donde recorrer un camino interminable, absolutamente interminable. Y yo ahí lo dejo. Sí, la verdad es que la medicina china, como dices, es una medicina, aborda todo, pero para mí el punto fuerte es que todo este aprendizaje al final se va a unir a lo que cada terapeuta ya esté haciendo. O sea, esto no pretende sustituir nada, no pretende competir con nada, sino simplemente pretende aportar un modelo de trabajo holístico a lo que ya cada uno está haciendo. De tal manera que al final la aplicación y la concreción y la integración que va a hacer también va a ser individual. Cada persona y cada terapeuta lo va a hacer a su modo y manera. Lo que es seguro es que siempre lo va a poder aplicar. Y lo que es seguro es que detrás de todo esto que estamos hablando, que parece simbólico y holístico, detrás de esto hay clínica, detrás de esto hay un paciente que llega a tu consulta y que en una serie de sesiones mejora y en lo posible mejora su calidad de vida. En mi experiencia personal, al ser más global y tener más herramientas, mejor o de manera con más calidad que con la simple aplicación de la fisioterapia. Como es lógico, hay más herramientas y se llega a otros sitios. Sí, sí, con más estabilidad. Muy bien, Enrique, pues un placer como siempre. Nos vemos en la Muchas gracias. próxima. Chao, Hasta chao. otra. Un abrazo.